Hola y bienvenidos a un video más. Muchísimas gracias a todos por seguir aquí con nosotros y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Sabemos que estos videos y este canal les va a servir muchísimo, no solamente en su vida profesional, sino también en su vida personal. El día de hoy traemos un tema que estamos 100% seguros que les va a ayudar muchísimo, muchísimo de verdad en su vida diaria, en su vida laboral. El día de hoy traemos el tema de seguridad social. Vamos a desmenuzar qué es la seguridad social y pues es importantísimo ir de la mano de grandes expertos para este tipo de temas. Y el día de hoy traemos a Sandra Fernández Rodríguez, quien es especialista en esta materia, y voy a dar una pequeña semblanza de ella para que la conozcan. Ella es abogada con mención honorífica, especialista en materia familiar y propiedad intelectual, certificada por la CONSAR como asesor de Afore, maestra en Derecho con enfoque pedagógico, cuenta con diversos diplomados en Pedagogía Digital, Seguridad Social, Derecho Laboral, Mindfulness por docentes, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de la Facultad de Derecho en la UNAM desde 2016. Ha impartido cátedra en Derecho Individual del Trabajo, Introducción al Derecho, Derecho a la Seguridad Social y Derecho Familiar. Ha participado en la renovación de planes de estudio de Derecho del Trabajo en Sistema Educativo a Distancia, así como en la Biblioteca de Seguridad Social. Actualmente imparte cátedra en Seguridad Social, tanto en el sistema escolarizado como en educación abierta. Abogada postulante en la rama familiar, laboral y de seguridad social desde 2003. Colaboradora en diferentes proyectos como Asociación de Profesores de Derecho, Colaborando México, grupo de especialistas multidisciplinario en materia laboral y de seguridad social. Autora de diversas voces, publicada en la obra titulada Diccionario Jurídico, coordinado por la Facultad de Derecho de la UNAM y editado por esta institución y la editorial Tirán Loblanchete. Coautora del libro La seguridad frente a la mercantilización y la economía digital, coordinado por la doctora María Ascensión Morales, editado por la Facultad de Derecho y la editorial Tirán Loblanche. Miembro del Colegio de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la UNAM. Muchísimas gracias, Sandra, por estar aquí con nosotros. Te lo agradecemos infinitamente y empezamos este gran tema desmenuzando, más bien, o definiendo qué es la seguridad social. Adelante, gracias. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí contigo. Primero felicitarte, qué padre el proyecto, la verdad, muy interesante todo lo que haces. Y bueno, pues este tema de seguridad social creo que es un tema de gran relevancia para todos los mexicanos, para todos, porque en algún momento todos necesitamos de ella, ¿sí? Primero que nada, como bien tocas, ¿no? Hay que irlo desmenuzando. Si bien es cierto que la seguridad social a muchos les da miedo tocarla porque es un tema muy técnico, ¿no? Pero es un tema por el que todos vamos a pasar en algún momento y es importante, pues, tener conocimiento de qué es la seguridad social. Primero que nada, bueno, pues yo les puedo comentar que la seguridad social no tiene una única definición, ¿sí? Y que tampoco es una área que solamente atañe al derecho. Si bien en la rama jurídica pues es de gran relevancia, también lo es para otras áreas, ¿no? Como la sociología, la filosofía, la economía, la contabilidad, ¿no? Son otras áreas en donde también se va a estudiar qué es la seguridad social. Por eso no tenemos una única definición. Sin embargo, en el derecho vamos a ubicar a la seguridad social como esa área que se va a encargar de satisfacer en una multiplicidad de necesidades a las personas, ¿sí? Muchas veces lo ubicamos en el área del derecho social. ¿Por qué? Bueno, pues vemos que el área del derecho social, cuando vemos esta división de ramas, ¿no? La clasificación de ramas en el derecho público, el privado y el social, pues ahí solemos meterlo los abogados, ¿no? A la seguridad social. Y ahí quiero hacer un acotamiento, porque precisamente en cómo lo clasificamos es cuando vamos a ir desvirtuando, pues realmente la finalidad. En México y en muchas partes de Latinoamérica ubicamos a la seguridad social como si fuera una rama del derecho laboral,
y no es así. Incluso vemos en las universidades que viene seriada la materia de derecho laboral y posteriormente se estudia a la seguridad social. Y pues no, o sea, si bien es cierto que la seguridad social nace a la par, ¿no? El derecho a la seguridad social nace a la par del derecho laboral. No obstante, cuando nos damos cuenta, pues cada una área va a estudiar cosas totalmente diferentes, ¿sí? El problema es que la seguridad social la vamos a ver vinculada con el derecho del trabajo, porque en Latinoamérica se le da seguridad social a los trabajadores de manera obligatoria, ¿sí? Entonces, el hecho de que los trabajadores sean las personas, las únicas personas que tienen acceso de manera obligatoria a esta área del derecho, pues es lo que más que nada es lo que va a vincularlo, ¿sí? Pero, pues no es el único contacto con el que vamos a tener. Ahora bien, la seguridad social tiene temas muy particulares. Yo siempre digo, ¿cómo te vas a dar cuenta si una rama es autónoma de otra? Pues te vas a dar cuenta, digo, independientemente de todo eso que aprendimos en la universidad, ¿no? De la autonomía legislativa, la autonomía jurisdiccional y la didáctica y todas estas ramas por las que nos vamos guiando. Bueno, yo siempre les explico que si tenemos sujetos, objetos, principios y fines particulares, de una área, pues podemos ubicar que la rama es autónoma, ¿sí? En este caso, cuando vemos quiénes son los sujetos del derecho a la seguridad social, pues vamos a ver que lo somos todas las personas, porque la seguridad social es un derecho humano, ¿sí? Entonces, al ser el derecho humano al acceso a la seguridad social, estar dirigido a todas las personas, pues ya vemos que no está dirigido nada más a los trabajadores, ya vemos sujetos diferentes, ¿no? En el derecho del trabajo podemos decir, bueno, ¿quiénes son sujetos del derecho del trabajo? Pues el patrón, el trabajador, los sindicatos, ¿no? Son sujetos diferentes, son sujetos diferentes. En cambio, como te decía, en la seguridad social, pues somos todas las personas. No podemos clasificar entre que nada más sean los trabajadores. Son los niños, los adultos, las personas de la tercera edad. O sea, todos van a estar englobados en esta área. Ah, ¿por qué vamos a encontrar esta confusión adicional a lo que ya he mencionado? Pues porque te decía, ¿no? Se cree que al ser trabajador vas a tener el acceso al seguro social y esa es otra distinción que vale la pena hacer. No es lo mismo seguridad social que seguro social. Y cuando nosotros hablamos de seguridad social, normalmente en México pensamos en el IMSS, ¿no? En el Sí. Instituto Mexicano del Seguro Social o en el ISSSTE, ¿sí? Esos son seguros sociales. Esos son seguros sociales. Eso no es la seguridad social. O sea, la seguridad social va a haber temas, vamos a ver una tematización en cuanto a contenido, desde riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad, guarderías, retiros, cesantía y vejez. Todo eso engloba. Entonces, cuando vamos profundizando en cada uno de los seguros que tenemos, vemos que no nada más se ven temas de salud, se ven temas de vivienda, temas de educación, temas sí de vejez, o sea, temas culturales también, porque tenemos por ahí las prestaciones sociales y vemos también áreas de deporte, áreas culturales. Entonces ya te das cuenta que no es nada más derecho laboral, ¿sí? Sino que van otras cosas ahí. Claro, y ahí hay algo como bien importante, o sea, yo creo que ahorita que lo mencionas, nosotros sobre todo que estudiamos derecho, o sea, esa parte, yo creo que la parte de dividir lo que sería el derecho laboral y de otra parte que no fuera seriada, sino que fuera una materia de derecho laboral y la otra fuera seguridad social y que no fueran como englobadas, porque también a veces para nosotros los que estudiamos esa carrera, pues sí nos da como esa confusión, ¿no? O sea, como, pues todo pertenece a laboral, ¿no? O sea, aquí no hay como otra cosa. Y no, realmente la explicación que nos estás dando, pues nos abre otro panorama en el cual pues uno dice, bueno, o sea, derecho laboral es una cosa y seguridad social es totalmente diferente. Sí va de la mano, sí, pero no es uno mismo, ¿no? Correcto, sí, exacto, no es uno mismo y bueno.
realmente la discusión siempre se ha dado en la parte de la academia, ¿no? Yo siempre digo, bueno, cuando tú vas a un juzgado no te andas peleando en que si es autónoma o no es autónoma la rama, pero en la parte de la academia sí, porque tú ves, por ejemplo, en la UNAM, ¿no? Que tenemos el Colegio de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en uno mismo y que pues lamentablemente como que siempre se atiende por la mañana a uno y por la tarde a otro, como, como esa parte de distinción, pero en realidad no la hace, no se hace esa distinción, ¿no? Eh, Todo esto tiene un porqué. O sea, el que haya una confusión, el que exista esta confusión entre el derecho del trabajo y la seguridad social, sí tiene un motivo. Todo esto surge nosotros vamos a recordar un poquito de historia, ¿no? Vamos a ver un poquito de historia. En 1917, con nuestra Constitución de 1917, pues se le va a dar apertura a estos derechos sociales, ¿sí? De hecho, pues México sabemos que es pionero en el derecho social. ¿Por qué? Porque hay toda una lucha de trabajadores para conseguir mejores condiciones en materia laboral. Entonces, estas condiciones que se van a ir buscando, pues quienes van a dar esa apertura son los trabajadores. Entonces, al ser los trabajadores los que consiguen mejores condiciones laborales, ¿no? Aparejado a estas condiciones laborales viene el acceso, ¿no? A derechos como el derecho a la salud, ¿sí? Y de ahí el derecho al seguro social. Nosotros te decía, tenemos una confusión entre lo que es la seguridad social y el derecho social. Entonces, para entender la raíz, vamos a ver que el derecho social tiene, perdóname, el seguro social tiene su antecedente en Alemania, ¿sí? Por ahí de 1883. Y vamos a tener como antecedente de los seguros sociales a el canciller Otto von Bismarck, ¿sí? Bismarck, que fue un canciller, el canciller de hierro, ¿no? Conocido como el canciller de hierro en Alemania, él es el que crea los primeros seguros sociales, ¿sí? Entonces, los seguros sociales surgen en Alemania y surgen como una respuesta recordemos que en esos momentos estaba la revolución industrial. Entonces, había muchas protestas por parte de los trabajadores obreros porque la introducción de las máquinas, pues crea muchas complicaciones, ¿no? Las jornadas laborales con falta se me fue la palabra, eran inhumanas, ¿sí? Eran inhumanas las jornadas laborales que se manejaban, no había vacaciones, no había descansos. Entonces, todo esto que se vive en Alemania y el levantamiento de la gente, ¿sí? Hace que el canciller, como respuesta a eso, para no tener más alborotado el pueblo, pues se creen los seguros sociales, porque lo único que se tenían eran seguros privados, ¿sí? Solo, De esta parte, perdón, por la sí. interrupción. De esta parte salen también los sindicatos o eso es este. Se empiezan a formar, se empieza una unificación entre los trabajadores, ¿sí? La unión de los trabajadores para poderse manifestar, porque pues recordemos que esto antes estaba prohibido, entonces no se podía. Entonces, gracias a todas estas eh, cuestiones que se estaban viviendo, pues hace que haya esta protesta. Pero ahí surgen los seguros sociales, o sea, tenemos los seguros sociales que van dirigidos únicamente para aquellos que habían protestado, ¿sí? Para los trabajadores. Y entonces ahí vemos, el antecedente es la revolución industrial. Pero ¿dónde surge, dónde empieza a surgir el antecedente de la seguridad social? Para empezar, en un lugar diferente y en una época diferente. La seguridad social surge en Inglaterra. Y surge en Inglaterra, el antecedente de la seguridad social surge en Inglaterra posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya te das cuenta que son dos tiempos y dos espacios diferentes. Surge en Inglaterra como parte de la seguridad social. Esta seguridad social surge con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, derivado de que había quedado un país pues destrozado, ¿no? Queda Inglaterra destrozado y lo que se propone, y ahí está como antecedente muy importante el plan de Beveridge. William Beveridge es quien propone este plan
de reconstrucción del país. Entonces, para que se reconstruya el país, no podemos seguir pensando en los seguros sociales que ya se habían replicado en el mundo de Alemania, ¿sí? Donde es un seguro social dirigido a los trabajadores. Acá no. Acá Beveridge en su plan dice, no, la seguridad social debe de ir destinada a todos, no nada más a los trabajadores, porque queremos reconstruir el país. Entonces, hay niños, hay ancianos, hay mujeres, ¿no? Hay viudas. Entonces, todo eso que se queda es lo que provoca establecer lineamientos distintos a los que ya se tenían en Alemania. Ya no son los mismos. De entrada, te digo, estos ya no van dirigidos nada más a los trabajadores, sino a todos para poder reconstruir un país. Desafortunadamente, este modelo inglés, el modelo de Inglaterra, no es el que precisamente se replica. Nosotros ya teníamos un modelo y el modelo que tenemos es alemán, ¿sí? El modelo alemán, estamos hablando de seguros sociales. ¿Por qué? Porque se da cuenta el mundo que la seguridad social es muy cara. Entonces, la seguridad social que tenemos en un país va a ser diferente a la que se tenga en otro país, ¿sí? Porque uno, va desde cuáles son las necesidades que se tienen en un lugar y cuáles son las necesidades que son muy diferentes en otro lugar, ¿sí? Pero también cuál es la capacidad económica que se tiene, Claro, ¿sí? sobre todo ese punto, ¿no? Que acabas de tocar, o sea, la capacidad económica de cada país, ¿no? No es lo mismo hablar, a lo mejor, no sé, no sé, no se me ocurre, un país, a lo mejor Nueva México, Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda, o sea, son totalmente como diferentes, ¿no? O sea, Dinamarca, Sí, que la verdad es algo totalmente distinto, ¿no? Eso también es sí, como importante porque mucha gente dice, ay, pero es que si allá lo tienen así, ¿por qué aquí en México no? No, pues es que es diferente, ¿no? Todo siempre va a sí. ser distinto. Sí, es diferente en cuanto a las necesidades y en cuanto a la capacidad económica, Claro. ¿no? Pero ahí habría que ver unos puntos que sí son relevantes. Por ejemplo, que las aportaciones, ¿cómo son las aportaciones? ¿Cómo se va a sostener? ¿Cuál va a ser el financiamiento de la seguridad social? Las aportaciones, pues en principio se tienen que considerar que son tripartitas. Y nosotros en México seguimos pensando, ¿verdad? Que son tripartitas porque hay una aportación patronal, una aportación del trabajador y una aportación del Estado. ¿Qué pasa? Y ya platicaré un poquito de estos antecedentes. Entonces, centrándonos en México, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué etapa estamos del derecho a la seguridad social? Que nosotros, con esta breve explicación que acabo de dar, pues podemos ya hacer la distinción entre seguro social y seguridad social, pero a pesar de que ya la tenemos, pues en México le seguimos llamando seguridad social a estos seguros sociales que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo así. Y esta seguridad social que hay en México, eh, han habido muchos cambios, han habido muchos cambios y un problema grande que tenemos es que al no tener conciencia, al no tener conocimiento real de qué es la seguridad social, a pesar de que es un derecho humano, ¿sí? Que está contemplado así en diferentes instrumentos internacionales, ¿no? Como la Convención de Derechos Humanos, artículo 22 y artículo 25. A pesar de que lo tenemos ahí, no sabemos identificarlo. ¿Y qué pasa cuando no sabemos qué es algo? Pues no lo podemos reclamar. No podemos decir eso me pertenece o eso me corresponde, porque ni siquiera tenemos conciencia de qué es, ¿sí? O, o muchas personas no saben que realmente existe, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a defender algo que, Que pues, no no sabes. sabes? Ah, exactamente. Claro. Entonces, eso ha dado pauta a que hayan diferentes reformas, que muchas de estas, desafortunadamente, no han sido las más benéficas para la población. Pero pues, ¿cómo lo sabes? O sea, tú no tienes ni idea de qué es la seguridad social, no sabes si eso te va a ayudar o te va a perjudicar, si estamos evolucionando o si estamos retrocediendo. Entonces, por eso es que la seguridad social es de gran relevancia, porque es un tema que nos impacta a todos. Y por lo tanto, todos deberíamos de tener conocimiento de qué es, por lo menos en aquello que más ocupamos, que más necesitamos y a lo que todos estamos expuestos, como lo son los riesgos de trabajo, como lo son el retiro, cesantía y vejez, ¿sí? Muchas veces los trabajadores no saben qué pasa si tienes un accidente rumbo a tu casa
y vienes del trabajo, o cuando sales del trabajo y vas a la casa, y pues ya sin saber que tienen una protección, ¿no? Esta protección por parte del Seguro Social, o muchas veces no sabemos, y más hoy en día, ¿no? Por el tipo de relaciones de trabajo que se están dando, no sabemos que el patrón tiene la obligación, y es obligación y no es optativo de que se nos inscriba ante el Seguro Social, ¿sí? Claro. Y ahorita sabes algo también que surge, o sea, y que lo he visto con la práctica, o sea, es que muchas personas ya tienen la edad para jubilarse, ¿no? Pero los años no. Y ellos dicen, es que ya trabajé, o sea, ya muchos años ya podría jubilarme. Sí, pero trabajaste a lo mejor 20 años, por honorarios, ¿no? O sea, realmente no tuviste como esa aportación. Esa también es como una confusión para ellos, así como de, bueno, ¿y entonces hasta cuándo me voy a jubilar? ¿Qué tengo que hacer? O sea, en ese sentido, ¿no? Para poder, pues ya ahora sí como descansar, porque a veces son personas que ya rebasan los 60 años y aún así no pueden jubilarse. Claro, pues mira, entrando un poquito al tema de pensiones, ahorita lo que tú estás tocando es parte, por supuesto que es parte importante de la seguridad social, sobre todo en cuanto hace al seguro de retiro, cesantía y vejez, ¿sí? En este seguro que tenemos de retiro, cesantía y vejez, el cual está contemplado en tanto en el cuerpo legislativo del Seguro Social como del ISSSTE, vamos a ver que las condiciones para podernos pensionar cambiaron, ¿sí? En cuanto al Seguro Social, cambiaron en 1997. En el ISSSTE pasó lo mismo, se replicó, se abrogó la ley del ISSSTE que se tenía y se cambia en el 2007, ¿sí? Todo esto cambiando un sistema pensionario. Tenemos ahí, tú recordarás los tipos de reforma que se tienen, ¿no? Hay reformas paramétricas y hay reformas estructurales. La reforma que se da en seguridad social es una reforma estructural porque se cambia todo un sistema. Entonces, en cuanto al seguro social, este sistema que empieza en el seguro social en 1997, entrando en vigor el 1 de junio de 1997, cambia un sistema que teníamos, un modelo de pensión que teníamos llamado sistema de reparto, ¿sí? Cambia de un sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales o de capitalización individual, que no es otra cosa que lo que hoy conocemos como las Afores, ¿sí? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo era? ¿Y quiénes se pensionan con la ley anterior y quiénes con la nueva? Bueno, hablando un poquito en cuanto al IMSS, vamos a ver que las personas que cotizaron antes del 1 de julio del 97, o sea, aquellas personas que ya estaban inscritas antes de esa fecha, ante el Seguro Social, van a tener el derecho de que cuando se pensionen, fíjate aquí la diferencia que voy a hacer, ¿eh? Cuando se pensionen, se van a pensionar con el sistema pasado, con el sistema, van a tener la opción, es optativo para ellos. Ellos van a poder elegir entre pensionarse con el sistema de reparto o con el de cuentas individuales, con las Afores. En cambio, con los trabajadores que cotizan al ISSSTE, ¿sí? Aquellos que entraron a trabajar antes del 2007, pero que además estaban activos. Esa es una diferencia con los del IMSS, ¿sí? Los que cotizaban al IMSS, porque en el IMSS podías no estar activo cuando entró en vigor la reforma, pero como ya estabas dado de alta, se te va a respetar esa antigüedad que ya tenías. Con los del ISSSTE no. Con los del ISSSTE pudiste haber entrado antes de 2007. Pero si en el momento de la reforma estabas en baja, o sea, no estabas activo, pues es como si hubieses reingresado, ¿sí? Es como si hubieras reingresado. No se les tomó en consideración, no se les está contemplando como en el caso del IMSS, O ¿sí? sea, no se les tomaron todos esos años que ya habían laborado. No, porque no estaban activos en Sí, ese momento. Que se puede litigar, es parte de lo que se litiga, ¿sí? claro. Es parte de esta lucha que se tiene. Pero jurídicamente y en la ley está que si tú entraste, bueno, pues ya no tienes ese reconocimiento. Ahora, algo importante y diferencia que pasó entre un instituto y otro es que los trabajadores del ISSSTE no eligieron, no van a elegir, perdón, no van a elegir al momento de pensionarse, como pasa con los trabajadores que cotizan en el IMSS. Acá se les dio a elegir en el momento que ellos tuvieron que
En el momento de la reforma, en ese momento se les da una plática y en ese momento se les dice, van a elegir si quieren el sistema que tienen ahorita, el sistema de reparto, o si quieren irse por cuentas individuales. ¿Qué es lo que pasó? Y vemos hoy, ¿sí? Muchos años después, las consecuencias, que mucha gente en ese momento, pues no sabía qué elegir. Mucha gente no sabía porque no existía, a pesar de que ya teníamos 10 años con los trabajadores del Seguro Social, pues no es lo mismo. Muchas veces no nos enteramos, no nos involucramos y eso pasó con los trabajadores. Además de que se les habló de un famoso bono redimido, ¿sí? El bono redimido que todo el mundo hablaba del 1 millón de pesos, ¿no? En 2007, es que si eligen el de cuentas individuales, se les va a dar un bono y se va a redimir cuando ustedes cumplan 60 años. Ese bono puede ser de 1 millón de pesos. Y la gente decía, ah, pues me van a dar 1 millón de pesos y me voy a poder pensionar. Pero no teníamos conocimiento real de lo que de cómo iba a funcionar, ¿sí? Entonces, hoy nuestras autoridades pues dicen, es que sí se les dijo a los trabajadores. Pues sí se les dijo, pero no, realmente no tenían esa información tan clara como hoy después de tantos años y que ya han iniciado a pensionarse, pues tienen conocimiento, ¿no? Hoy la gente dice, oye, es que ¿cómo puedo echar para atrás? Yo elegí cuentas individuales, pero hoy veo que si yo me voy con cuentas individuales, me voy a ir con una pensión muy chiquita, no me va a alcanzar, ¿sí? Pero hoy eso ha costado mucho trabajo, sobre todo porque nuestros tribunales, nuestros máximos tribunales, pues ya han dicho que eso no se puede, ¿no? Que hay jurisprudencia en donde te dicen que no hay una violación porque no se te obligó a firmar, no se te obligó a firmar, sí se te informó, sin ver realmente, pues que los trabajadores, pues ahora sí que no sabían lo que hacían, ¿no? En ese momento. Claro, y es bien importante, sobre todo eso, asesorarlos bien, o sea, que ellos también se asesoren, porque pues, si no pasa esto, ¿no? O sea, este punto de que, ah, pues yo te comuniqué, o sea, si entendiste que padre, si no, pues muy bien, o sea, y al final ellos tomaron como una decisión sin saber qué era lo que realmente les convenía, ¿no? Y ahora pues ya no se puede como modificar. También he visto la parte de que algunas pensiones ya se la están calculando en UMAS en lugar de salarios, salarios mínimos y también pues obviamente les está pegando muchísimo, les está afectando en esa parte, ¿no? Claro, Manda, mira, son tantos y tantos temas ahí, ¿no? En cuanto a esta área, a la cesantía y la vejez, que bueno, efectivamente, mira, en 1997 me voy a enfocar solo ahorita en Seguro Social, porque es muy amplio, pero en Seguro Social, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, cuando se da la reforma en 1997, pasamos, nosotros tenemos algo que se llaman semanas cotizadas. Las semanas cotizadas es el tiempo que se requiere, ¿no? Haber trabajado para poder tener ese requisito. No es el único requisito. Tenemos como requisito el número de semanas cotizadas y la edad, ¿sí? Entonces, con el sistema pensionario anterior, el requisito eran 500 semanas. 500 semanas cotizadas y mínimo de 60 años. Nosotros nos podíamos ir pensionados a partir de los 60 años y hasta los 64 por la modalidad que se llama cesantía, ¿sí? La cesantía es eso, la cesantía es cuando la persona se encuentra cesante, cuando ya no encuentra trabajo, cuando ya no tiene una fuente de ingresos y entonces en ese momento a los 60 ya se puede pensionar. A partir de los 65 se considera vejez, ¿sí? Entonces, a partir de los 65 que ya se considera vejez, el trabajador puede pensionarse por esa modalidad. ¿Cuál es la diferencia? Pues que hay una penalización, el 5% por cada año. Si tú te pensionabas a los 60, te ibas a pensionar al 75%. Si te pensionabas a los 65, te pensionabas al 100%. Pero aquí hay una desinformación. La gente nada más escucha, me pensiono al 75 o me pensiono al 100, pero no del salario que tienes. No te vas a pensionar al 75 o al 100 del salario, sino que aquí hay toda una serie de cálculos, ajá, para ver qué porcentaje es con el que te vas a ir, no de tu salario base de cotización, sino conforme a la edad y a los diferentes cálculos que se realizan,
de esa cantidad es ese porcentaje, ese 75, ese 80, 85, 90, 100, ¿sí? De ese cálculo que se hace. Entonces, las personas, pues decían, bueno, yo me voy a pensionar, pero te calculan, se hace un cálculo del salario promedio de los últimos 5 años trabajados, ¿sí? De las 250 semanas cotizadas, se saca un salario promedio y sobre ese salario promedio se hace el cálculo para poderte pensionar con la ley anterior. ¿Eso todavía funciona? Sí, porque todavía tenemos muchos trabajadores que se van a pensionar por la ley del 73, como se le conoce, ley de 1973, que es el del sistema pensionario anterior, ¿sí? Los que ya se van a pensionar con las afores, con lo que uno ahorre, cambió todo, porque en la reforma del 97 pasamos de tener 500 semanas como requisito a 1250. Entonces ya el requisito eran 1250 semanas. La edad se queda igual, te puedes pensionar desde los 60, pero con el requisito de tener 1250, ¿sí? Solo que ahora ya no se va a tomar tu salario promedio de los últimos 5 años. Eso ya cambió. ¿Por qué? Porque ahora las pensiones se van a pagar con lo que tú hayas ahorrado. Con lo que tú hayas ahorrado es con lo que te vas a pensionar, con lo que tengas tú en tu vida laboral, en tu Afore. Por eso hoy todo el tiempo nos están diciendo ahorra, 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 porque vas a llegar a la vejez y no vas a tener el dinero suficiente para poderte pensionar, ¿sí? Entonces, ya con la reforma, las personas que se van a pensionar por cuentas individuales lo van a hacer con la misma edad, pero con un número de semanas cotizadas diferente. En 2020 hay una reforma, ¿sí? Ya no nos piden 1250. Se disminuyen las semanas. Ahora se disminuyen de 1250 a 750 y van a ir subiendo de 25 en 25 hasta llegar a 1000. ¿Sí? Quiere decir que para 2030, nosotros, 2031, nosotros ya nos vamos a estar pensionando, nos vamos a poder pensionar con 1000 semanas cotizadas, ¿sí? Ahorita vamos subiendo de 25 en 25 cada año. Ahorita me parece que son 825 semanas las que en este año nos están pidiendo para podernos pensionar. Pero aquí lo relevante, yo veía que mucha gente estaba muy contenta, fíjate, muy contenta porque nos habían bajado el número de semanas cotizadas. Decían, ay, qué padre, ya no nos vamos a pensionar hasta que cumplamos 25 años. No. No, o sea, en realidad sí es relevante, sí, por supuesto que es relevante el número de semanas cotizadas, pero lo más relevante en este modelo de pensión que tenemos actual es cuánto ahorres. ¿De qué te va a servir pensionarte a los 10 años, a los 20 años trabajados, si lo que tienes en tu Afore no es suficiente para poderte retirar? Exacto, Entonces, y es un tema bien importante, o sea que sí es cierto, nos han bombardeado con marketing y todo eso de ahorra, hay que ahorrar y todo, y ve a tal Afore y cuál es la mejor Afore y todo, porque sí, en realidad, pues ya nada más nos vamos a pensionar con eso, ¿no? Entonces, si tú ahorraste 2 pesos, pues 2 pesos serán tu pensión, si ahorraste 1000 pesos, pues 1000 pesos, ¿no? O sea, cada quien, ahora sí que va a depender de uno lo que claro. realmente quiera, Y ahí fíjate que ese punto, yo diría que en lugar de que haya habido una evolución, ¿no? En cuanto a la seguridad social, desde mi particular punto de vista, ha habido un retroceso. ¿Por qué? Porque el rector de la seguridad social es el Estado. Y lo que el Estado hizo, este modelo del sistema pensionario es una copia del sistema chileno, ¿sí? Chile inicia con este sistema pensionario de cuentas individuales y México y otros países latinos lo copiaron, ¿sí? Entonces, copian el sistema chileno, lo traen a México y vemos que el Estado suelta la responsabilidad que es llevar la seguridad social y se lo deja a cada individuo, ¿sí? A cada gobernado. Entonces aquí todos pueden pensionarse, aunque no hayas sido trabajador directo, porque ahora las Afores las puedes abrir hasta en el Oxxo, sí, ¿sí? claro. En cualquier lado tú puedes abrir tu cuenta individual, tu Afore y ahorrar. Ahora ya te dicen a los niños también, les puedes abrir su cuenta. Claro.
porque ya el Estado ya no tiene la batuta, ya no es el rector, ya él no es el que va a pagar las pensiones, ¿sí? Entonces, algo curioso es que cuando México adopta el sistema chileno, Chile ya iba para atrás con ese modelo, porque ya en Chile ya se habían dado cuenta que no funciona. Entonces, pues yo creo que algo muy importante es que México debe de hacer algo y que principalmente que todos los mexicanos nos debemos de enterar de qué se trata este tema. ¿Qué son las pensiones? ¿Cómo están funcionando? ¿Cuál es la obligación que tiene el Estado para poder reclamarlo? Porque de otra manera, nosotros seguridad social ya no existe como es, ¿no? Como debería de ser. Ya nosotros nos vamos a pagar nuestra pensión y a la larga vamos a ver que va a haber pues mucha pobreza en la vejez, ¿no? Porque no nos va a alcanzar. Ahora tenemos lo que son las pensiones garantizadas, pero igual hubo una reforma y las pensiones garantizadas anteriormente, para el caso del Seguro Social en el IMSS, era de un salario mínimo la pensión garantizada, en el ISSSTE era de dos salarios mínimos. Pero igual, últimamente, en últimas reformas, se, se modificó y ahora se hizo una tabla. Entonces, en esa tabla, dependiendo de la edad a la que te vas a retirar y dependiendo del número de semanas cotizadas, es la pensión garantizada. Ya no se le conoce como pensión mínima garantizada porque ya no es un salario mínimo, ni dos. Ahora va a ser de acuerdo al número de semanas cotizadas y a la edad a la que te vas. Esto ocasiona que ya no tengas garantizado este mínimo. Entonces vas a tener un ingreso garantizado por el Estado, sí, pero de menor cantidad al salario. Entonces realmente, pues si con un salario mínimo no vives, pues menos con un ingreso inferior, Sí, ¿no? claro. Sí, o sea que más bien esa reforma fue como para atrás, ¿no? O sea, la verdad es que y afectar a, sobre todo en las nuevas generaciones, o sea, me refiero a nosotros esa parte de que pues ya no te vas a poder como jubilar como a lo mejor lo hicieron tus papás o algo, sino ya Claro. es como lo comentabas, o sea, lo que tú hayas ahorrado es lo con lo que te vas a ir, no hay más. Sí, así es. Y lo que dices es cierto. O sea, en realidad, en lugar de ir para adelante, yo sí considero que estamos en muchas reformas, estamos retrocediendo, ¿sí? De las últimas reformas también que se hicieron, se entró en vigor el año pasado, se hizo en el 2022, entró en vigor el año pasado, en donde se le topa a las Afores. Eso está bien. O sea, que no te cobren más comisión y que los rendimientos pues sean lo mejor que se pueda. Eso está bien, pero a la par con esa reforma se da otra en donde el Estado aporta, las cuotas, te decía, las cuotas son obrero patronal y la aportación social. De ahí viene que las aportaciones sean tripartitas. Algo que pocas personas han analizado, que no hay un análisis de muchos especialistas, no se ha hecho este análisis, es que eh, la cuota social, que es la que paga el gobierno federal, ahora se topó. Si tu trabajador ganas más de 4 UMAS, el Estado ya no te va a aportar. Digo, tampoco es que aportara muchísimo, Ajá. pero si ganas de 4 para arriba, ya no hay aportación social. Entonces las aportaciones vemos que ya son bilaterales, ya son bipartitas. Ya nada más es patrón y trabajador. Y otra cosa es que al patrón se le incrementó la aportación y se va a incrementar hasta el 11 y punto y algo para 2030, ¿eh? O sea, de 3,775, que era la aportación que daba el patrón por cada trabajador, se fue hasta el 11 y algo, que va a ir incrementando igual de manera proporcional, pero las aportaciones que den los patrones ahora son muy altas. Y mira, algo que realmente es preocupante, Tantito, se trabó un poquito ahí en esa parte. Ahí, ¿tú me escuchas? y yo te escucho. Es que suena que tú ya te quedaste así como trabada. De hecho, me dice que tu internet está bajo. A ver, déjame ver. Sí, gracias. A ver, ¿me ves mejor? Yo sí te veo trabada, ¿eh? Ya vi. ¿Ah, sí? Sí. Sí, yo ya también te veo trabada. Mm,
De hecho, ya no me apareces en la pantalla. Ya. A ver, ¿quieres que nos salgamos y nos volvemos a meter? Ahí no me ves, ¿verdad? No. No, déjame, voy a salir. Ahí ya, ya, ¿Ya? ya, ya, ya. Sí, Ok, perfecto. ¿Me escuchas bien? sí, ahí ya, perfecto. Ah, ok. Eh, ¿En qué estábamos? En que ahora pues es bipartita y al final pues le va a ir aumentando ahora es como Las la cuota. aportaciones, para el patrón. Fíjate que este es un tema que realmente preocupa. Muchas veces se le tira al patrón, todo el tiempo se le está tirando al patrón y no nos damos cuenta que realmente pues es el patrón quien da los empleos, ¿no? Y que tampoco todos los patrones son las grandes empresas, ¿no? O sea, hay patrones de pequeñas, de medianas empresas a los que se les afecta con este tipo de reformas. Pero independientemente de ver por los intereses del patrón, si nosotros nos enfocáramos únicamente en los intereses de los trabajadores, fíjate que también hay una repercusión. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Una práctica, una mala práctica que ha existido desde siempre, y no me vas a dejar mentir, pero es que los patrones suelen no inscribir a los trabajadores al seguro social. Y cuando los inscriben con un salario inferior, ¿sí? Que no es el real. Entonces, estas son malas prácticas, por supuesto, que se deberían de acabar, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que estas reformas traen? Pues que los patrones busquen más opciones de cómo no inscribirlos, ¿sí? Porque ahora, si ya se pagaban o si ya ellos pagaban una cantidad considerable, pues con estas reformas, las cuotas de ellos se superelevaron y se Sí, van a claro. seguir elevando hasta el 2030. Entonces, ya lo empezamos a ver, fíjate que yo en la práctica ya he visto muchos casos en donde los patrones ya no tienen trabajadores, ahora ya tienen contratados por honorarios a la gente, ¿sí? Entonces, ya no tienen la obligación de pagar el seguro social, Claro, porque porque como no son patrón, pues no trabajadores. te conviene, o sea, ahora sí que si están elevando las cuotas y tenías a lo mejor 20 trabajadores, sí está como imposible, o sea, poder cubrir esas cuotas, ¿no? Cuando realmente Claro, no eres, como dices tú, ¿no? Una empresa gigantesca, ¿no? Tal vez eres una, microempresa. Entonces, vas claro. a dar a esas personas también, no solamente a los trabajadores, sino también a los patrones, ¿no? Eso también es Claro, ¿cuántas empresas no hay, Amanda, que, por ejemplo, no sé, se me ocurren negocios pequeños, una tienda, una carnicería o un restaurante pequeño, ¿no? Que tienes que tener todo en orden y pues dices, pues voy a darles la seguridad social conforme a derecho, ¿no? Conforme a lo que les corresponde a los trabajadores, pero apenas y luego pagas los salarios. Entonces, imagínate eso, más todo lo que ahora se les ha incrementado. Y el patrón es el que ahora paga más y el Estado te decía, ahora ya está pagando menos, porque ahora si el trabajador gana de 4 UMAS para arriba, ya no hay aportación por parte del Estado, ¿sí? Entonces, bueno, para ir cerrando este tema que es tan extenso, te voy a contestar. Hace rato me preguntabas acerca del cómo las pensiones se están pagando ahora ya en UMAS y no en salarios. Es eso otro de los grandes problemas que tenemos en la materia. ¿Por qué? Porque a partir del 2017, que entra en vigor la unidad de medida y actualización, la unidad de medida y actualización viene con un objetivo. Ese objetivo se fue perdiendo y no pasó mucho tiempo para que se perdiera. Uno de los objetivos era la desindexación, ¿sí? Desindexar el salario mínimo para que pudiera crecer el salario. Se decía que por muchos años tuvimos un salario muy bajo que no se podía elevar porque todo estaba fijado con esta medida. Esta era nuestra unidad, ¿sí? Las multas, los pagos de todo, ¿no? Que si el torito, que si el semáforo te lo pasabas, que si la infracción, todo era basado en salarios mínimos. Ujú. Se quita, se crea otra unidad de medida, que ahora es la unidad de medida y actualización, la UMA, y se dice, para no reformar todas las legislaciones, se va a entender
que todas aquellas leyes que hablen de salarios mínimos ya no van a ser salarios mínimos, ahora se van a entender como salarios mínimos a las UMAS y se van a seguir manteniendo los salarios mínimos únicamente cuando el salario sí tenga que ver de manera directa con lo que es el salario, con lo que es patrón, trabajador y esta relación laboral, ¿sí? Solamente ahí se va a entender. ¿Qué pasa? Que cuando las cuotas se cobraban sobre cuánto lo que ganabas, ¿sí? Entonces, y se pagaban las pensiones medidas también en estos salarios mínimos. Cuando empiezan a pagarse las pensiones a partir de la entrada en vigor de la UMA, pues el IMSS dice, bueno, las tengo que pagar en UMAS, o sea, tomando como medida la UMA o tomando como medida el salario mínimo. Aquí vamos a ubicar que las pensiones están topadas, ¿sí? En los dos institutos están topadas. En el caso del salario, perdón, del IMSS, el tope de las pensiones es de 25. 25 salarios mínimos eran el tope. Y en el caso del ISSSTE, 10. 10 salarios mínimos era el tope de las pensiones para los trabajadores al servicio del Estado. Con la reforma, con la UMA en vigor, dice el IMSS, bueno, las voy a pagar con el tope de 25 UMAS o con el tope de 25 salarios. Y aquí vemos que el salario se ha disparado y el salario ha crecido ya considerablemente, ¿no? A como lo teníamos. Entonces, las pensiones pagadas en salarios mínimos, pues van a ser pensiones muy grandes, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Pues mejor las voy a pagar en UMAS. ¿Y por qué las voy a pagar en UMAS? Porque ahora la base de cobro de cuotas es en UMAS y ya no en salarios mínimos. Entonces, se empiezan a hacer los pagos de las pensiones en UMAS y empiezan los juicios, pero tenemos jurisprudencia que nos dice que los salarios, perdón, que las pensiones para los trabajadores del Seguro Social se van a pagar en salarios mínimos. Y tenemos jurisprudencia para los trabajadores del Servicio del Estado que nos dicen, a ustedes no, a ustedes se les va a pagar en UMAS, ¿sí? Entonces, hay para mí, una discriminación, una disparidad entre ambos sectores, pues tremenda, porque están topadas a 28,000 pesos, ¿no? 28,000 y algo van subiendo en las pensiones en el caso del ISSSTE. Y en el caso del Seguro Social, pues las pensiones pueden alcanzar hasta los 80,000 pesos. Sí, sí he visto pensiones enormes, la verdad es que sí, y son las del IMSS, por supuesto. ¿Sí? Entonces sí hay una discriminación, aunque la Corte dijo que no es discriminación, porque no se les está considerando como trabajadores, sino como parte administrativa, como, no sé, o sea, no se les considera realmente trabajadores. Entonces la Corte dice, bueno, a los del IMSS sí, porque ya dijimos que el salario mínimo tiene que seguirse pagando cuando haya una relación directa con salario del trabajador. Pero Ujú. si no eres trabajador, tú eres personal administrativo, eres trabajador del ISSSTE, ¿no? Entonces no tienes esa relación con el salario mínimo y a ti se te va a pagar en UMAS. Sí, es una discriminación totalmente, ¿no? O sea, porque dices, ¿por qué yo sí, yo no? ¿No? Claro, Debería de ser parejo, ¿no? sí, claro. Y pues bueno, ahorita ese es el proceso que se está viviendo, eso es lo que está pasando. El tema de las pensiones, una recomendación para todos los que nos escuchan, de verdad, es que debemos de estar al pendiente de dónde tenemos nuestros fondos. ¿Quién maneja nuestro dinero? Es nuestro dinero. O sea, el dinero que está en la FORE es propiedad del trabajador, ¿sí? Y que el patrón tiene la obligación de aportar el 2% para el fondo de retiro y el 5% para el fondo de vivienda, ¿sí? Entonces, el hecho de que no nos tengan inscritos, pues por supuesto que va a haber una afectación, porque pues es con lo que nos vamos a pensionar, con lo que haya ahorrado. Entonces, una recomendación es esa, tener en cuenta en dónde está nuestro dinero, en qué Afore, y ver que esa Afore, cómo viene trabajando, que sea estable, que no cobre comisiones altas, que tenga buenos rendimientos, ¿sí? Eso y hacer aportaciones. Hacer aportaciones es indispensable para poder llegar a la vejez y tener un saldo acumulado suficiente para que nos alcance
a comprar una renta vitalicia, ¿sí? Porque es la renta vitalicia la mejor opción que tenemos hoy en día para poder pensionarnos tranquilamente hasta el día que partamos de este mundo, ¿sí? La verdad es que muy buena esa recomendación que das, sinceramente, o sea, ahorita, o sea, los jóvenes y todo deberían de empezar como a aportar, porque muchas veces, decimos o dicen, ¿no? Así de, ay, no, pues todavía falta mucho como para la vejez. No, pero ya cuando te das cuenta, o sea, dices, Sí, pues es que ya estamos como a la vuelta de la esquina y sí, no he, aportado nada, ¿no? Entonces, sí, sí es sí. importante ese consejo que das. Muchísimas gracias, Sandra, de verdad es un tema muy Sí, interesante, yo sé amor. que van a salir preguntas y si alguien quiere de verdad una segunda parte, o sea, sin problema, la verdad. Yo creo que es un tema muy, muy amplio, la verdad, muy amplio. Yo Sí. creo que la verdad en un video no acabaríamos de platicar todo este tema. Entonces, te lo agradezco muchísimo, Sandra, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Amanda. Muchas Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. gracias igualmente. Bye. Bye.